Todo comenzó un día como cualquier otro, o al menos así lo pensaba. Mi vida, en apariencia, era la misma que llevaba durante años. Tenía un marido al que amaba, una casa que habíamos construido juntos, y la tranquilidad de saber que, al menos por fuera, todo estaba bien. Andrés y yo nos conocimos en la universidad, y aunque nuestra relación no fue un cuento de hadas desde el inicio, con el tiempo nos convertimos en una pareja estable. Claro, las cosas no siempre fueron perfectas, pero al menos siempre sentí que teníamos un vínculo fuerte. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia poco convencional? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. Lo que nunca imaginé es que después de años de estar juntos, Andrés llegaría a dejarme de la manera más dolorosa posible, sin previo aviso, sin una conversación profunda ni una explicación clara. Todo sucedió una tarde en que estábamos viendo televisión en el sofá, como tantas otras noches. Fue en ese momento cuando él me miró fijamente y, sin rodeos, me dijo: «Laura, ya no te amo, y creo que lo mejor es que tomemos caminos separados». Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante años había luchado por mantener la estabilidad de nuestro matrimonio, a veces perdiéndome a mí misma en el proceso, pero nunca había considerado que Andrés, mi esposo, llegaría a sentir que ya no me amaba. La verdad es que no lo vi venir. Los últimos meses habían sido más tensos, sí, pero pensaba que eran solo altibajos, parte de la rutina. Sin embargo, en ese instante entendí que lo que para mí era un pequeño conflicto, para él había sido una crisis que ya no podía ignorar. Me quedé en shock, sin saber cómo reaccionar. No era el final que había imaginado para nuestra historia. Ni siquiera me dio espacio para hacer preguntas, ni para intentar buscar una solución. Andrés empacó sus cosas al día siguiente y se fue. Lo que dejó atrás no fue solo su presencia, sino una sensación de vacío en el aire, como si el espacio que ocupaba ya no tuviera sentido. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una tristeza profunda, como si todo lo que había construido durante años se desmoronara frente a mis ojos, pero también había algo de alivio. El peso de la rutina, las discusiones no resueltas y las tensiones acumuladas me habían dejado exhausta. Mi mente no sabía cómo procesar esa mezcla de sentimientos. Lo que nunca esperé, y menos en medio de mi caos emocional, fue la cercanía de Javier, el hermano de Andrés. Javier siempre había estado presente en mi vida, pero como una figura más periférica, casi invisible. En reuniones familiares o en cenas de Navidad, él solía ser ese tipo de persona tranquila que no se metía en los asuntos de los demás. Con el tiempo, fue inevitable reconocer que su presencia había sido casi un accesorio. Nunca pensé que pudiera ser algo más que eso, pero después de la ruptura con Andrés, algo cambió. Javier comenzó a llamarme con más frecuencia. Al principio, sus llamadas eran para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo o si quería salir a caminar. Aunque al principio me pareció extraño, terminé aceptando sus invitaciones. En medio de la tormenta emocional que estaba viviendo, cualquier compañía se volvió bienvenida, incluso la de Javier, a quien veía como el hermano menor de mi exesposo, pero ahora comenzaba a percibir de una manera diferente. En esas caminatas, en esos pequeños momentos de conversación, comencé a darme cuenta de cuán fácil era hablar con él. Javier tenía una capacidad increíble para escuchar. No interrumpía, no me juzgaba. Solo estaba ahí, con su mirada calmada, permitiéndome sacar todo lo que sentía sin presión. No podía evitarlo. Me sentía cada vez más cómoda en su compañía. Al principio traté de ignorar lo que sentía. No quería que mis emociones me llevaran a un lugar inapropiado. Después de todo, Javier era el hermano de Andrés. Era el hermano de mi exesposo, la persona que había estado a mi lado durante casi una década. Pero, a medida que las semanas pasaron, me di cuenta de que mi corazón no podía negar lo que sucedía. Comencé a admirar a Javier de una manera que nunca había imaginado. Su bondad, su paciencia, su manera de hacerme sentir especial. Todo eso despertó en mí algo que nunca había sentido por él. Una tarde, después de varios días de conversaciones que nos unían cada vez más, Javier me tomó la mano mientras caminábamos por el parque. Fue un gesto tan simple, pero cargado de una energía que me hizo detenerme. Nos miramos por un largo rato. La conexión entre nosotros era innegable.
Y fue en ese momento cuando, por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, podría haber algo más allá de la amistad entre nosotros. Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado. El conflicto interno fue intenso. ¿Cómo podía estar considerando una relación con el hermano de mi ex esposo? Me sentía culpable. La relación con Andrés aún estaba reciente y aunque la ruptura me había dejado un vacío, no estaba segura de estar lista para comenzar algo nuevo. Además, el hecho de que Javier estuviera involucrado complicaba aún más las cosas. La familia, las miradas, las preguntas, todo eso pesaba en mi mente. Sin embargo, una tarde, después de que Andrés se mudó por completo, Javier y yo nos quedamos hablando hasta tarde en el jardín de la casa. No lo planeamos, pero las palabras surgieron de manera espontánea. «Laura», me dijo con una suavidad en su voz que nunca antes había escuchado, «sé que lo que estamos haciendo no es fácil, pero no quiero que sientas que estás sola en esto. Yo te quiero de una manera que no puedo explicar, pero es algo que no puedo ignorar». Esas palabras fueron como una corriente eléctrica recorriéndome. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Era la primera vez que escuchaba esas palabras de alguien que no fuera Andrés, pero de alguna manera, la calidez en la voz de Javier me hizo sentirme segura, como si todo fuera posible. Y así comenzó algo nuevo, algo que nadie esperaba, algo que ni yo podía prever. Después de la ruptura con Andrés, empecé a darme cuenta de que mi corazón ya no pertenecía a la idea del matrimonio perfecto que siempre había imaginado. En cambio, mi corazón comenzó a abrirse a la posibilidad de un amor diferente, uno que no dependiera de las expectativas de los demás. Nuestra relación con Javier no fue sencilla. Al principio mantuvimos todo en secreto, tratando de evitar los juicios externos. Sabíamos que las cosas podían complicarse, especialmente con la familia de Andrés. Pero a medida que pasaba el tiempo, todo se volvía más claro. Mi amor por Javier no era algo que pudiera negar. Era un amor inesperado, sí, pero profundo, sincero y lleno de esperanza. Cuando Andrés se enteró de que algo estaba pasando entre Javier y yo, no reaccionó bien. La rabia en su rostro y las palabras hirientes que me dirigió fueron difíciles de soportar. Sentí que, de alguna manera, traicionaba a la familia, pero lo que Javier y yo teníamos no podía ignorarse. No podía ignorar lo que sentía. Lo que compartíamos no era solo una relación física, sino una conexión emocional que no podía ser rota por las críticas externas. A medida que pasaba el tiempo, las cosas entre Javier y yo se volvieron más serias. Los momentos que compartíamos se llenaban de complicidad, de amor y de comprensión. Por fin había encontrado a alguien que no solo me comprendía, sino que me hacía sentir valiosa de una manera en que nunca lo había hecho Andrés. Había aprendido que el amor no siempre sigue las reglas convencionales y que a veces las segundas oportunidades son las que realmente nos transforman. Finalmente, aunque las dificultades y los juicios siempre estuvieron presentes, lo que sentíamos fue más fuerte. Y al final, decidí que no importaba lo que pensara el mundo. Mi vida ya no dependía de las expectativas ajenas. Al lado de Javier, por fin me sentí libre, aceptada y amada de una manera genuina, sin máscaras. El tiempo pasó, y lo que al principio parecía una relación condenada al fracaso, comenzó a consolidarse. Javier y yo aprendimos a navegar por un mar de emociones complejas, que incluían tanto la alegría de encontrar el amor de nuevo, como el peso de las consecuencias de nuestra relación. La familia, aunque inicialmente sorprendida y molesta, comenzó a aceptar nuestra relación, aunque a regañadientes. Nos desafiábamos a crecer juntos, a ser más que una simple relación. Y así, sin darnos cuenta, lo que comenzó como un consuelo mutuo en un momento de dolor, se transformó en una verdadera historia de amor, en la que el respeto, la lealtad y el entendimiento jugaron el papel más importante. Al final, descubrimos que lo que parecía un giro inesperado de los acontecimientos era solo el inicio de una nueva vida que, aunque poco convencional, nos brindaba todo lo que habíamos estado buscando sin saberlo. ¿Conoces algún caso parecido?
Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.